that is reduce the size of government, Y para hacer eso vamos a reducir el tamaño del gobierno, reduce business taxes, so we put more money back into business owners' hand, and reduce property insurance, our property taxes. vamos a rebajar los impuestos que los pequeños negocios pagan y vamos a rebajar también al valor del seguro para que haya más dinero en el bolsillo de las personas del Estado. So my budget reduced the size of the budget from $70 billion to $65 billion. Mi presupuesto sería reducido de 70.000 millones de dólares a 65.000 millones de dólares. We streamlined a lot of agencies. Vamos a reducir el tamaño de muchas de las agencias. We held everybody that works in state government more accountable. Vamos a hacer que todas las personas que trabajan para el gobierno que tengan más contabilidad. Pero eso no va a producir cortes en los servicios y en los programas. But that will, the consequences will be the shorts of the close of some programs, some hundred of millions dollars in services. Well, what we're doing is actually going Se va a cortar en los servicios, en la pregunta básica. Yeah, he's saying whether you're going to reduce services as a result of those budget cuts. What we're doing is just spending the money better. We're going to measure every service to make sure we're getting a return. Nosotros vamos a gastarnos el dinero mejor para asegurarnos que todo el dinero que se gasta, vamos a ver qué bien se está gastando. So, for example, Por ejemplo, so we're taking in our budget, we take everything we do in state government and we have a measurement for it to see whether we're actually getting the result we want. nosotros vamos a hacer de esta forma. Vamos a medir todo lo que hacemos en el gobierno y a ver si lo estamos haciendo mejor. Do you have plans to allow casinos in Florida? As you know, we already have gaming in the state. So we're looking at, and we already basically have it in some counties. But let me go back to the budget. What we're trying to do is act like our families in Florida are. We're tightening our belt and just looking at how we spend our money. Oscar le preguntó al gobernador que si él quería casinos en la Florida y el gobernador contestó que ya tenemos juego en el estado y que en varios condados existen casinos, pero él quiere retornar a hablar sobre el presupuesto. Go ahead, Governor. Sure. So what I'm doing is just making sure I look at how we run government, and I know that we can save a lot of money by just spending the money better. Él quiere mirar cómo nosotros gastamos dinero en el gobierno y asegurarse de que lo hacemos mejor, de una forma más eficiente. So if you remember my campaign, I talked about the steps to get to 700,000 jobs. Si se acuerda de su campaña, él hablaba de cómo llegamos a 700.000 empleos. So everything I'm doing is that going to have a positive impact on people wanting to open up their companies here or expand their companies here or move their companies here? Todo lo que el gobernador está haciendo es envuelta de que si va a ser el Estado más amigable para nuevos empleadores de venir a abrir un negocio en la Florida y de querer hacer negocio en el Estado de la Florida. For example, Por ejemplo, I committed another $77 million to Miami Port because expanding that to 50 feet will generate over 30,000 new jobs. Yo aloqué 70 millones de dólares para el puerto de Miami porque eso va a resultar en más de 30.000 nuevos empleos. I took a group of business leaders down to Panama 2 weeks ago just to create better relationships so more shipping would come to Miami and other ports in Florida. Yo llevé a un grupo de empresarios a Panamá para efectuar mejores relaciones con ese país, para que haya más intercambio entre Panamá y Miami en el puerto de Miami, para que hagan más negocios acá. So I took a group and we traveled the Northeast to try to expand tourism in the state. All these things add up to more jobs. Y también viajé al noroeste de los Estados Unidos para promover el turismo en nuestro estado y eso también genera más empleos en la Florida. As we add more jobs, we'll have more sales tax revenue to be able to spend more money in the state. That's how my focus is. My focus is first, let's get more jobs in the state. El gobernador está enfocándose en crear más empleos en el estado de la Florida
y a través de la creación de nuevos empleos, de el mayor gasto en el Estado y el pago de impuestos de venta, eso va a generar más empleo y más dinero, y en eso se está enfocando el gobernador. You know, we just recently passed a bill with regard to education that allows our principals to be able to keep the best teachers for our students. Nosotros acabamos de pasar una nueva ley que ahora permite que los principales de las escuelas puedan mantener sus mejores maestros en las escuelas. And allows our best teachers to get paid more. Y permite también que los mejores maestros le paguen más dinero. And I want to make sure that our parents have more choices in which school their child can go to. Y yo también quiero que los padres tengan más opciones a qué escuela sus hijos puedan ir. Are you in pro of the charter schools or against? ¿Usted está a favor o en contra de los colegios charter? Well, as we know, charter schools are public schools run by an outside group. Como usted sabe, los colegios charters son colegios públicos que son operados por negocios privados. For charter schools that have really good results, I'm very much in favor of expanding them. Los colegios charters han tenido un buen desempeño y yo soy a favor de que hayan más escuelas charter. It'll give more choices for parents of where they want to send their child. Le va a dar más opciones a los padres a donde sus hijos pueden ir a las escuelas. What about to allow the private companies to run prisons and probation services in 18 counties? Why the privatization of this sector? ¿Por qué privatizar la operación de cárceles por el sector privado en 18 condados? As you probably know, we have 147 prisons in Florida. I want to make sure that if we can do it better, if the government can do it better, the government will do it. If the private sector will do it better, we'll let the private sector do some of it. Nosotros tenemos 147 cárceles en el estado de la Florida. Si el gobierno lo puede hacer mejor, vamos a dejar que el gobierno lo siga haciendo. Pero si el sector privado puede hacerlo más eficientemente, vamos a dejar que el sector privado haga eso. And you know, I brought in an individual that runs juvenile justice from Miami, Wansley Walters, with the whole idea that let's do what we can to make sure people don't end up in prison. Yo también traje para que opere el sistema de justicia juvenil a una señora de Miami, la señora Waters, que lo que quiere hacer es mantener más personas fuera de la cárcel. But if they end up in prison, I want to make sure that we have a good rehabilitation program so when they get out, they become good citizens again. Y lo que quiero es que si terminan en la cárcel, que haya un buen sistema de rehabilitación para que no vuelvan a la cárcel otra vez. Mr. Governor, a last question, because you have a heavy agenda today. What is your main challenge as a governor? Well, I think the main challenge is getting our state back to work. That's my whole focus. Every day I think about how do we build private sector jobs in our state. El focus del gobernador que le preguntó Oscar al gobernador es, y la contestación es, él se quiere enfocar en la creación de más empleos. Todos los días él se despierta y lo único que piensa es qué puedo hacer para generar más empleos en el estado de la Florida. Thank you very much, Mr. Governor, and good luck. Gracias. Gracias. Gracias y buena suerte. Buenos días. Buenos días. Bye, Bueno, está aprendiendo un poco de español, Marily. Sí, está aprendiendo. Sí. Bueno, básicamente está enfocado en el presupuesto, en reducir la tasa de desempleo y no va a ser fácil. Él sigue con su mensaje de la creación de empleos. La campaña de él completamente fue Let's get back to work. Vamos a volver a trabajar. Que es lo más importante, estamos viendo poco a poco qué está pasando. Desde que él fue electo en noviembre, poco a poco la tasa de desempleo ha mejorado en el estado, pero todavía falta muchísimo. Y vamos a ver si los legisladores le aprueban el presupuesto. 7:15 en la mañana.